SER Podcast. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ahí marco incomparable, imagino, ¿no? Estáis de colonias, hemos dicho por aquí, estáis como de campamento, ¿no? Ejercicios espirituales, reflexionando mucho o no tanto sobre el estado de la justicia de estos días, de la que tanto se habla en estos días más que nunca, y sobre todo de vuestra profesión, que no sé cómo... Te he oído mucho estos días aquí en los informativos, sí. Félix Martín, en tu calidad de... A veces te presenta como portavoz, otras veces como presidente, lo cual no quita una cosa de otra, de la asociación esta progresista de fiscales. Te están haciendo trabajar mucho, amigo. ¿Sí o no? Pues sí, la verdad que sí, que entiendo que estéis un poco hartos de mí. No, al revés. Sí, estamos hartos, sí. Me dice, ¿te imaginas? No. Todo el mundo, he escuchado a vuestro fiscal. Digo, tenemos un fiscal aquí en el Chamanece. Sí. Decir que estamos especialmente protegidos. Bueno, oye, Félix, que afortunadamente este sí que es el remanso, el Chamanece, para que aquí no tengas que hablar de esas otras cosas. Y nada, que en un minuto empezamos con lo que nos queda de los delitos cometidos a bordo de una aeronave, pero antes vamos a mirar al cielo también, por cierto, este jueves, ¿cómo va a ser el pronóstico del tiempo? Luismi, buenos días. Buenos días, este jueves ya va a ser mucho más tranquilo y se acaban la mayoría de tormentas. Algún chubasquillo va a quedar todavía por Galicia y aledaños, y también esta tarde alguna tormentita entre las sierras de Jaén, Almería, el sur de Castilla-La Mancha o Murcia. También sigue este alivio de temperatura, aunque en el Mediterráneo y el Ebro todavía va a hacer bastante calor. Y estos días de calor, estos días de tormentas, también se están traduciendo en una mala calidad del aire. Tenemos muchas partículas en suspensión. La semana pasada había restos de incendios forestales de Canadá. Estos últimos días mucho polvo sahariano y en cualquier caso calidad más bien mala de ese aire. Pero hay otros sitios del mundo en los que el aire es más puro, es más limpio, es mucho más saludable. Por ejemplo, en nuestro caso, países como Suiza tienen de los mejores aires del mundo, pero veremos que hay otros incluso todavía mejores. Y beneficios de ese aire. Por ejemplo, ir a la montaña y respirar hondo de verdad airea la mente y airea los pulmones. Vamos a ver si es un mito. ¿Cómo que vamos a ver si es un mito? ¿Cómo que vamos a poner eso también en tela de juicio? Si respirar aire puro es... Bueno, nunca saldremos de nuestro asombro. Luego le pregunto si venden botes, si esto que venden botes de aire de no sé dónde. Lo de Andorra. Sí. A ver si es verdad. Bueno, de Andorra, el tabaco también si quieres contrarrestar lo del aire puro. A ver si el aire puro ahora no va a ser... Bueno, oye, venga, vamos a lo nuestro. Abrimos juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, ya saludado. La semana pasada comenzamos a hablar de los delitos cometidos en un avión. Descubrimos que no es lo mismo si el avión está en vuelo que si ha aterrizado o ha despegado. Adriana. Sí, además Félix nos explicó que si el delito se comete cuando el avión está en medio del océano, el país de matrícula de la aeronave será en principio el competente. Vimos que es real que los aviones puedan tener policías camuflados, pendientes de la seguridad del vuelo. Que no es solo cosa de películas. Que no es de pelis, exacto. Y si no fuera así, pues tanto la tripulación como sobre todo el comandante del vuelo asumen las competencias de seguridad y de policía. Y hoy ya adelantábamos que nos tocaría analizar los delitos aeronáuticos, que va desde el secuestro de aeronaves, derribo de aeronaves, estrellar a propósito un avión, también viniendo de casos menores como fumar o actuar de manera ebria después de haberse emborrachado. Bueno, y que en España, por cierto, hace muy poco hemos tenido un delito de sedición aérea, que era lo que nos referíamos antes. Curioso, ¿no? Bueno, también queremos hablar, a ver si tenemos tiempo, de un asunto sobre el que existen hoy, todavía a día de hoy, después de mucho tiempo, tanto como 37 años, ¿no? La explosión de una bomba dentro del vuelo 103 de la Pan Am el 21 de diciembre de 1988. Pero antes, una película que nos lleva a un contexto totalmente diferente, porque, bueno, yo creo que esta sí que la hemos visto todos. No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Cálmese! ¡Intente dominarse! Por favor, yo cuidaré de ella. ¡Quiero salir de aquí! ¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé. Ahora va pasando todos a cerrarla. Pues pasan desde
una monja, un budista, una señora con una pistola, todo, sí. a calmar. A ver, hace falta que digamos qué película es. Es de 1980. Parda, dilo tú, que es una de tus preferidas, hombre. Esto es La vida es bella. Sí. No, aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Airplane. Que fue después el principio de muchas otras, ¿verdad? Sí. Porque ya si juegas con... además era la época que veníamos de Aeropuerto 76, Aeropuerto 77, Aeropuerto 78, y esto era como... Pero eso era... Hablaba de tragedias de verdad. Claro, y esto era como la parodia, ¿no? Yo creo que tú, Félix, has visto muchas veces esta película que has elegido hoy de momento para ambientar el tema, ¿o no? Pues yo creo que la habré visto 7, 8, 9 veces y yo creo que siempre me he reído. Sí. La primera vez la vi con 8 años. Sí. Podríamos haber sacado cualquier fragmento en cualquier momento. Y sería reconocible. A voleo. Mal día para dejar de fumar, mal día para dejar de oler pegamento. Hay tantas cosas, es una sucesión de gags. Oye, vayamos a lo de los delitos aeronáuticos, porque ahí, decíamos, no debe ser lo mismo fumar o encender el móvil cuando no se puede encender el móvil que secuestrar el avión, ¿no? ¿Hay diferentes escalas, diferentes tipos, Félix? Efectivamente, podríamos clasificarlos en 2. Delitos específicos del ámbito aeronáutico, por ejemplo, delitos contra la seguridad de la nave, delitos contra el tráfico aéreo, el delito de apoderamiento de una aeronave, delito contra la autoridad, si es un empleado tripulante del avión, desobediencia a la autoridad, negligencia en el ejercicio del mando, y luego serían los delitos comunes también, pero que se producen en el ámbito de la aviación. Un hurto, un robo, una lesión, una agresión sexual, etcétera. Vamos a empezar por los propios. Si te parece, te voy nombrando así de forma casi telegráfica alguno de los que ya hemos dicho y nos comentas algo respecto. Porque esto de usar el teléfono móvil en pleno despegue o aterrizaje, ¿esto es delito? En principio no. Vale. O sea, serían infracciones administrativas que eso sí, ¿no? Si son muy graves en función del caso concreto, podrían convertirse en delitos según los casos, ¿no? Vamos a ver, usar el teléfono móvil en pleno despegue o aterrizaje en principio es una infracción administrativa, ¿vale? ¿Por qué está prohibido? Está prohibido porque, ya lo sabéis, ¿no? Porque no deben conectarse a redes de telefonía de otros móviles por razones de seguridad. Para no interferir en los aparatos de navegación y eso podría poner en jaque la seguridad de la Efectivamente. Aeronave, ¿no? La regla general es que en estos casos se puede llegar a multar desde un punto de vista administrativo o a expulsar. Pero si el infractor se mantiene en su actitud, su conducta podría saltar. Fijaros lo que decía Adriana de que se convierte el comandante en máxima autoridad y en policía del avión, ¿no? Podría saltar y convertirse en un delito penal de desobediencia. Aquí sería ese salto que hemos dicho. Ya, oye, y lo de más o menos estaría en el mismo ámbito lo de fumar en el avión o emborracharse en función de la persistencia, en el caso de poner la actitud del fumador o de cómo se comportara la persona ebria, ¿no? Si se hubiera emborrachado, es lo mismo. Efectivamente. Vale. En principio, si se te detecta antes de entrar, se te puede denegar el acceso a la aeronave. Por eso muchas veces, eso de que te saluden a la entrada, la persona de la tripulación tiene la función no solo de que te saluden. Que no son majos. Que te huelen ya el aliento, entonces, para entender, ¿no? Efectivamente. Intentan detectarte, ¿no? Pero, y luego imaginaros, puede suceder y no sé si os ha pasado en algún caso. A mí me ha contado algún amigo que ha vivido alguna situación de estas y han derivado el avión a un lugar más cercano para parar. Porque es una conducta potencialmente peligrosa. Pues en ese caso, incluso, en primer lugar, el avión puede, o la empresa de aviones puede obligarle a pagar los gastos de ese cambio de destino al pasajero que ha cometido esa conducta, sin perjuicio de que si la conducta es más grave, podría también dar el salto como hemos visto. Ya, pero esto no sería sedición todavía, esto en todo caso sería rebelión, ¿eh? Esto no es, porque lo de la sedición aérea, exactamente ¿qué es la sedición aérea? De la que además no nos dio tiempo a hablar la semana pasada, Félix. Pues si me permites os lo voy a contar a través de un ejemplo de esa condena que ha habido en España. Os cuento la noticia y además la gente de Baleares a lo mejor le suena más. La Audiencia Provincial de Baleares condenó en diciembre de 2024 a 17 de los 24 acusados en un procedimiento judicial
por el aterrizaje forzoso de un avión de Air Arabia en el aeropuerto de Son San Juan de Palma de Mallorca en 2021. ¿Vale? Esta es la noticia. Era una sentencia de conformidad, es decir, era porque los acusados, una parte de los acusados se habían reconocido los hechos, mientras que el resto de los 24 o 17 habían reconocido los hechos, 7 no les lo pudieron localizar para el juicio. Los condenados admitieron, fijaros, aquí están los hechos, que se habían puesto de acuerdo a través de una red social para que uno de los acusados fingiera durante el vuelo Casablanca-Estambul un ataque diabético el 5 de noviembre del 2021, con la finalidad de provocar un aterrizaje de emergencia en España y poder entrar de manera ilegal en el país. Este hecho, provocar un aterrizaje de emergencia a propósito por razones falsas, no por una embriaguez que no sería a propósito, se consideró un delito de sedición aérea. Si te parece, bueno, ahora que abordamos los delitos, vamos a los delitos aeronáuticos más graves. Ahí imagino que de todo esto que hemos hablado, secuestro de aviones, derribo de aeronaves, estrellar un avión a propósito con finalidad terrorista o bien con una finalidad pretendidamente, exclusivamente suicida. Si te parece, y después entramos en detalle, vamos al caso directo del vuelo 103 de la Pan Am, que se estrelló en la localidad de Lockerbie, de la que recientemente, por cierto, aquí en España se ha estrenado una serie. Noticia. Se ha caído un avión. Marry Guthrie. Jim Swire. Antes que nada, soy periodista. La prensa dice que pudo ser Irán. ¿Una venganza? Una llamada anónima a la embajada estadounidense. La embajada creyó que era mentira. Su gobierno lo sabía, todos lo sabían. Es una serie que relata aquellos hechos que hace muy poquito se ha estrenado en Sky Showtime. Y sobre este caso, más datos. Laura Martínez. Sí, efectivamente, esta serie se adentra en los sucesos ocurridos el 21 de diciembre de 1988, cuando una bomba colocada dentro del vuelo 103 de la Pan Am explotó. Lo hizo mientras el avión sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie, un pueblo de menos de 5.000 habitantes a 120 kilómetros de Glasgow. El vuelo había despegado poco antes de Londres rumbo a Nueva York. Las consecuencias del atentado fueron la muerte de los 259 pasajeros y tripulación que viajaban en él, además de la muerte de 11 residentes del pueblo al caer los restos del avión sobre esta localidad. El atentado de Lockerbie es catalogado hasta hoy como el mayor incidente terrorista ocurrido en Reino Unido y el segundo ataque aéreo más mortífero de la historia de Estados Unidos, únicamente superado por el 11S. Good evening. Pan Am Flight 103 from London's Heathrow to New York's Kennedy Airport was at 31,000 feet tonight. La mayor parte de las víctimas eran norteamericanas o británicas. De los pasajeros, 190 eran estadounidenses y 43 británicos, el resto de otras nacionalidades. ¿Por qué hay tantas víctimas estadounidenses? Por la fecha. Era 21 de diciembre, año 88, las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina y muchos habitantes de Estados Unidos regresaban a casa para pasar las fiestas con su familia, muchos de ellos también estudiantes. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Pero la tragedia sucedió en este orden. 6:25 de la tarde. El vuelo 103 de Pan Am despega del aeropuerto Heathrow de Londres en ruta al aeropuerto internacional John Kennedy, en la ciudad de Nueva York. El Boeing 747 transporta 243 pasajeros y 16 miembros de la tripulación. 6:58 de la tarde. El avión entra en el espacio aéreo escocés y comienza su descenso hacia el Océano Atlántico. 7:02 de la tarde. El avión navega a una altitud de 31.000 pies sobre la ciudad de Lockerbie, Escocia, cuando una bomba escondida dentro de un reproductor de cassettes en una maleta detona en la bodega de carga delantera del avión. La explosión provoca la rotura del fuselaje y la desintegración de la aeronave. Los escombros caen sobre una amplia zona de Lockerbie. El campo de escombros cubría más de 800 millas cuadradas. La mayoría de los daños se produjeron en Sherwood Crescent, un barrio residencial de Lockerbie. Entre los escombros se encontraban partes del avión y objetos personales de los pasajeros y la tripulación. El trozo más grande de escombros, el morro del avión, pesaba varias toneladas y desintegró varias casas.
La fuerza de la explosión en el aire también hizo que algunos de los restos viajaran a una distancia significativa y los investigadores encontraron algunas piezas hasta 22 millas de distancia del lugar del accidente. Bueno, Félix, vamos a centrarnos entonces en este caso, si te parece, porque, oye, ¿cómo se desarrolló la investigación? Nos encontramos, decíamos que todavía a fecha de hoy hay muchas dudas, esto ocurrió en 1988, imagino que nos encontramos ante una de las investigaciones más complejas de toda la historia, ¿no, Félix? Sin ninguna duda, por lo que ha explicado Laura, pues os podéis imaginar, ¿no? Hasta tal punto que colaboró la policía local con Scotland Yard, con la CIA y el FBI, imaginaros, ¿no? Se tomó declaración aproximadamente a 15.000 testigos. Finalmente, en noviembre de 1991, o sea que en un tiempo récord para la complejidad de 15.000 testigos, imaginaros, se formuló formalmente acusación contra 2 ciudadanos libios, Abdessalet al-Megrahi, no sé si lo he pronunciado bien, un agente de la inteligencia libia, y el jefe de seguridad de la empresa aerolínea LAA, Aerolíneas Aéreas Libias, y también frente al Manning Khalifa Figmak, el director de la sucursal de esta compañía, la compañía de aerolínea libia, sucursal en el aeropuerto de Malta. ¿Y cómo se consiguió, Félix, que ambos acusados fueran puestos a disposición de la justicia británica? Pues fijaros, en aquella época Reino Unido y la Libia de Gaddafi no tenían relaciones diplomáticas. Por eso, cuando los acusados se refugiaron en su país, Gaddafi en un principio se negó a extraditarles a Gran Bretaña y surgió un conflicto diplomático de enorme importancia en aquella época. Finalmente, las sanciones diplomáticas y económicas de la ONU contra Libia y las prolongadas negociaciones con su líder, el coronel Muhammad el-Gaddafi, consiguió que finalmente Gaddafi cediera y entregara a los acusados, fijaros en la fecha, el 5 de abril de 1999, cuando ya habían pasado más de 10 años después del atentado. Te voy a pedir casi un imposible porque necesitaríamos tiempo, bueno, infinito, pero ¿me puedes resumir qué pruebas se presentaron contra ellos? Sí, es bastante complicado, pero vamos a intentar resumirlo, ¿no? Los acusadores relacionaron un fragmento, fijaros qué curioso, del circuito electrónico usado por la fabricación del explosivo que se logró encontrar, así como un temporizador usado para provocar la detonación de la bomba, consiguieron obtenerles. Una vez analizados, se logró encontrar el equipaje donde se había alojado la bomba, tercera cosa, ¿no? El cual pertenecía a un pasajero, y esto es muy importante, que no había subido a bordo del avión. Amigo. Asimismo, se pudieron encontrar, se pudo relacionar todo esto con una cierta prenda de ropa ubicada en torno al circuito electrónico con el que se había enlazado la bomba. Y todos estos elementos que os he dicho pudieron concluir que habían sido adquiridos por el gobierno libio, por el material del explosivo, unos meses atrás. En concreto, se encontró un temporizador similar en la casa de Megrahi, uno de los acusados. Asimismo, un testigo clave testificó que los 2 acusados trabajaban para la inteligencia libia y que Megrahi había viajado a Malta con un pasaporte falso. Asimismo, se presentaron presuntas pruebas según las cuales ambos acusados habían recibido entrenamiento en el uso de explosivos. Ya, tú lo has dicho ahí, has señalado lo de presuntas pruebas porque, a ver, todo esto la literatura nos ha enseñado que es una cosa, pero tú aquí has frenado un poco las aspiraciones y yo creo tener entendido que todo esto, aunque sea muy llamativo, no son más que pruebas bastante circunstanciales, ¿no? Efectivamente. Es verdad que la prueba indiciaria puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, eso es verdad, ¿no? Pero tienen que ser indicios claros, contundentes, múltiplos, que no haya ninguna duda de la culpabilidad de los acusados. Hasta tal punto que las defensas de ambos acusados argumentaron que las pruebas eran muy débiles y, como tú dices, circunstanciales y que generaban lo que hemos visto muchas veces, una duda razonable. Además, cuestionaron la credibilidad de los testigos, en especial la de ese testigo de cargo que había relacionado a ambos acusados con la inteligencia libia, pues afirmaba que había recibido dinero a cambio y protección a cambio de su testimonio. Asimismo, la defensa de ambos acusados llegó a afirmar que las pruebas materiales podían estar contaminadas, incluso que habían sido manipuladas por los investigadores. Oye, y con todo esto, sentencia de 2001, creo recordar, ¿qué decidió el tribunal? ¿Qué dictó?
Pues se condenó a uno de ellos. En última instancia, el tribunal consideró que había suficientes pruebas para condenar al primero, a Megrahi, pero no para condenar a Figman, que fue absuelto de todos los cargos. Megrahi fue declarado culpable del asesinato y condenado a cadena perpetua con una pena mínima que tenía que cumplir de 27 años. Hay muchas especulaciones, ¿no? Se barajan muchas razones sobre que la Libia de Gaddafi pudiera estar detrás de este atentado. Pero ¿son meras especulaciones o qué, Félix? Pues fijaros qué cosa más interesante. Algunos expertos creen que el verdadero motivo del atentado, Robert, fue una represalia de Libia contra Estados Unidos por la participación a su vez de Estados Unidos en ataques militares. ¿Os acordáis de los bombardeos de Estados Unidos a Libia del año 80 y del año 86? Sí. Vale, pues en uno del 86 Estados Unidos bombardeó Trípoli matando a 40 personas. ¿Sabéis cuál era una de las víctimas? Una hija de Gaddafi. En 1988, Estados Unidos también derribó accidentalmente un vuelo comercial de Irán sobre el Golfo Pérsico, matando a 290 personas. Por eso hay algunos expertos que incluso han escrito que hubo hasta una cooperación entre los servicios secretos libios e iraníes, si bien judicialmente, por ejemplo, la conexión iraní nunca fue objeto de investigación. Sí ha sido objeto de especulación y de reportajes de tipo periodístico. ¿Y el propio Gaddafi, Félix, se pronunció alguna vez sobre este atentado? Pues fijaros, en 2003 Gaddafi admitió la responsabilidad libia, no de él, de personas de Libia, por el atentado de Lockerbie. También acordó pagar un promedio de $8 millones a la familia de cada una de las víctimas. Pero ¿sabéis por qué? Porque era una condición sine qua non para que la ONU y muchos países levantaran las acciones contra Libia. Si bien Gaddafi afirmó que él no había dado la orden directa de hacer el bombardeo, sino que había sido llevado a cabo, del atentado, había sido llevado a cabo por agentes de inteligencia libios sin su conocimiento. Bueno, ¿vale? pues sí. Otro día hablaremos de cómo este atentado además tuvo consecuencias evidentes en cuanto a las medidas de seguridad aéreas. Además de los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. A vosotros un abrazo muy fuerte. Adiós, buenos días. Buenos días. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.